Los saludamos entonces a los suscriptores de Todos son Rectas de la Ley. Es un placer compartir con ustedes este nuevo encuentro que hemos programado respecto de nuestra obra colectiva recientemente aparecida en el mercado, la Ley 11.683 de procedimiento tributario comentado. Y en esta oportunidad vamos a analizar un tema de palpitante interés para los profesionales, como es la acción de repetición, acción de devolución de impuestos, donde existe en la práctica toda una serie de inconvenientes que se fueron dando, distintas interpretaciones, y que inclusive dieron origen a distintas jurisprudencias, que es un poco la que nosotros vamos a analizar. Vamos a valernos, y por eso estamos compartiendo un PowerPoint. De este PowerPoint ustedes van a poder disponer, porque nosotros vamos sobre este PowerPoint a comentar los aspectos centrales. Lo demás ustedes con toda tranquilidad lo podrán ver detenidamente en sus hogares. Y entonces comenzamos con el tema de la acción y demanda de repetición. Y obviamente el primer tema que nos preocupa analizar es el presupuesto de la repetición de tributos. En realidad, cuando hablamos de la repetición de tributos, estamos hablando de una etapa de tipo procesal del Instituto de Derecho Sustantivo, que consiste en la devolución del Estado de todo aquello que ha cobrado indebidamente. En definitiva, aquello que se abone al Estado por fuera de la hipótesis de incidencia o de valoración fijada normativamente, que aparece como un pago indebido. Por esta razón decimos que cuando el impuesto rebasa o traspasa los límites legales por contravenir una ley o una constitución nacional, merece el calificativo de indebido. Y como estamos ante un pago indebido, es constitutivo del supuesto que en definitiva engendra la obligación de restituirlo por parte del Estado. Obviamente, cuando hablamos de la fundamentación de la acción de repetición, decimos que vulnera el principio constitucionalidad de legalidad, que el fisco perciba un gravamen cuya obligación entonces no surja de un mandato sustantivo o contravenga los principios jurídicos que lo gobiernan. En este sentido, decimos que los derechos constitucionales de la tributación constituyen un valladar infranqueable a los posibles desvíos de la ley o de su aplicación. Y si recorremos la doctrina de nuestra Corte Suprema, vamos a ver cómo también la Corte ha variado sus fundamentos respecto de lo que es la acción y demanda de repetición. Había comenzado con la fundamentación del Código Civil, luego pasa que nadie puede enriquecerse sin causa a costa del otro. Con posterioridad sale en apoyo de las garantías constitucionales de protección de los contribuyentes y últimamente lo hace en mérito al reconocimiento de la autonomía del derecho tributario como causa del derecho y de la vinculación de la acción de repetición derivada del derecho tributario. Muchas veces en la práctica nos encontramos con que hay un problema de distinción entre dos términos, lo que es la repetición o lo que es la devolución de impuestos. Obviamente no son términos sinónimos, es más, tienen una marcada diferencia entre las mismas, diferencia de tipo sustancial. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros hablamos de una acción de repetición de impuestos, esa restitución se encuentra controvertida entre ambas partes, entre el fisco y los contribuyentes, y la controversia se vincula a la existencia y el alcance del hecho imponible. En cambio, cuando estamos ante un proceso de devolución de impuestos, no existe tal disenso, no existe tal controversia con relación al carácter en exceso que tienen las sumas a devolver. Y a su vez,
como lo ha dicho la jurisprudencia que estamos citando, Industrias Frigoríficas Nelson de la Alzada, de la Sala 4, cuando lo que estamos hablando es de la restitución de importes ingresados al fisco con una sentencia definitiva a favor del contribuyente y pasada en autoridad de cosa juzgada, entonces también aquí estamos ante un caso de devolución de impuestos. Hay varios aspectos que en materia de la repetición tenemos que tratar. Uno de ellos, muy importante, es el de la legitimación activa. Cuando hablamos de la legitimación activa, estamos hablando de la legitimación del contribuyente de derecho y de los demás responsables, porque justamente le corresponde a estos contribuyentes y demás responsables. Como ha dicho la jurisprudencia, tal cual estamos señalando, solo pueden solicitar la repetición que hayan sido sujeto pasivo de la relación tributaria. Y en este sentido, la propia Corte, en el caso Ford Motor del año 1972, tiene dicho que el contribuyente de hecho no tiene legitimación para requerir al fisco la devolución de la carga soportada, precisamente porque no es un contribuyente, no es un responsable. El tema también fue muy controvertido en la jurisprudencia respecto a la legitimación activa de los agentes de retención y percepción. Acá estamos destacando el famoso caso ECA Cisnes de la Corte del año 1984, cuando la Corte estableció que los agentes de retención, los agentes de percepción, se encuentran habilitados también para instar la acción de repetición, pero lo sujeta a un requisito. Y esto es en la medida que hayan abonado el tributo indebido con motivo de su obligación legal y además que acrediten que el pago ha derivado de un perjuicio personal. En la medida que ese pago haya derivado en un perjuicio personal, entonces estaríamos ante esta situación donde la Corte ha habilitado la acción de repetición y percepción para los casos de repetición. En el caso de los responsables solidarios, solo pueden ser sujetos activos de la acción si el pago efectuado indebidamente derivó en un perjuicio personal, es decir, estamos en el mismo requisito que la Corte señaló en ECA Cisnes. Respecto de los pagos a beneficiarios del exterior, también a veces nos encontramos ante pagos indebidos, y acá también se nos plantea la misma cuestión. La jurisprudencia ha hecho un vaivén entre lo que es la sustitución y la figura del agente de retención, y la propia Corte en el año 1968, en el caso John Deere, ha dicho que la ley hace responsable en forma exclusiva al agente de retención, que por lo tanto tiene esa facultad o esa legitimación activa. También esto lo ha dicho el Tribunal Fiscal, en el sentido que quien paga al beneficiario del exterior, acá el Tribunal Fiscal lo ubica como un responsable sustituto. Acá viene la distinción terminológica que hablamos, y por eso tiene legitimación para repetir el impuesto. La Corte, ya mucho más, en forma más reciente, en el caso Asociación Socios Argentino, OTI, insiste o reafirma el requisito del perjuicio personal, porque en la medida que no se pruebe ese perjuicio personal, no quedaría tal legitimación activa. Por eso también hemos recogido el antecedente de la Corte del año 2014, en la causa de Bank of Tokyo Mitsubishi Limitada, donde se admitió la repetición de la sucursal de un banco extranjero por sumas ingresadas por el impuesto a los bienes personales como responsable sustituto al no estar obligado en tal carácter. En materia de impuestos indirectos, sabemos que la situación es otra porque aparece el requisito de que hay que acreditar o que no se trasladó el gravamen al precio, dado que es un impuesto indirecto, o si se lo haya hecho, que debe acreditarse su devolución y las formas y condiciones
que establezca el fisco. Es importante señalar que a pesar de que es una norma muy antigua, la AFIP nunca reglamentó ni aún a hoy la forma y condiciones para acreditar esa repetición. Y así llegamos entonces a la doctrina del empobrecimiento, esa doctrina que surge en el año 1973 con el famoso y recordado caso Mellon-Goodwin, la confirmación de la tesis respecto de impuestos directos, en el caso de Ford Motor, dejada después sin efecto en Petroquímica PASA. El punto que vendría a continuación sería el objeto de la acción de repetición. La acción de repetición comprende atributos y comprende a sus accesorios. ¿Por qué las multas solo pueden ser objeto de restitución en la parte proporcional al tributo que se intenta repetir? Esto significa que hay imposibilidad para poder repetir las multas por infracciones tributarias que se han pagado en su oportunidad. También vemos dentro de estos conceptos básicos la situación respecto de los anticipos, la posición que ha tomado la justicia en el sentido que se requiere la integración del periodo fiscal respectivo, y después la jurisprudencia conocida en materia de anticipos vinculados justamente al exceso de resultado impositivo. Una muy reciente jurisprudencia de este año de la Corte Oleoducto Trasandino Argentino llega a la conclusión, y esto es muy importante, que procede la repetición de las sumas ingresadas en concepto de intereses resarcitorios derivados de aquellos anticipos de impuesto a las ganancias cuyos vencimientos acaecieron con posterioridad a la presentación de la declaración correspondiente al periodo fiscal anual. Anticipos que vencieron con posterioridad a la presentación de declaración jurada anual. Pues tal circunstancia, dice la Corte, no solo torna inexigible la intimación del pago a cuenta, sino también de sus intereses, en atención a lo cual no se verifica la mora requerida para su devengamiento. Y si no hay mora, entonces no hay intereses y por tal razón no procede la misma. Los gastos causídicos, nos preguntamos, ¿los gastos causídicos pueden dar origen a una acción de repetición? Los gastos causídicos con origen en los procesos jurisdiccionales, como regla general, no son susceptibles de repetición. ¿Por qué razón? Porque no corresponde al concepto de accesorios del gravamen. Ha dicho la jurisprudencia que no procede la acción de repetición respecto de sumas abonadas en concepto de gastos causídicos, de honorarios, de tasa de justicia, toda vez que estas erogaciones no constituyen accesorios de la obligación tributaria principal. Bueno, ahora tendríamos que ver cuáles son las exigencias que se requieren para la procedencia de la acción. Y un tema que también normalmente se pregunta en el quehacer profesional es si se requiere la protesta previa. Y acá tenemos que concluir que no se necesita de la protesta previa. ¿Y esto por qué razón? Porque la ley 11.683, que es una ley de procedimiento tributario, no exige como requisito la protesta previa al momento de efectuar el pago del tributo que se intenta repetir. Ese recaudo en realidad era y provino de una antigua creación pretoriana, el caso de don Domingo Mendoza contra provincia de San Luis de la Corte. Acá hay un error, es del 5 de diciembre de 1865, un viejo fallo donde se había establecido este recaudo. Pero como consecuencia de la ley 12.151, que suprime la ley de rito, la frase bajo protesto, la Corte ha convalidado entonces que ese requisito no existe hoy a nivel nacional. Respecto del pago indebido, ya lo hemos dicho, ¿no? Es el pago en concepto de obligación tributaria que está en contradicción con el ordenamiento jurídico. Y así es pago sin causa o pago por error.
En la práctica se presentan diversos casos en este sentido, cuando hay un error en la propia autoliquidación del contribuyente, en la existencia de una exención, en la falta de verificación de derecho imponible, en la inconstitucionalidad de la norma, algunos de los conceptos con los cuales podemos llegar a este concepto de pago indebido. Y el otro tema que también se suele preguntar en la práctica profesional: si yo he cancelado un tributo por compensación, con un mecanismo de compensación, y después me doy cuenta que estoy ante un pago indebido, ¿tengo la posibilidad de iniciar la repetición por el hecho que se canceló por compensación? Abundante jurisprudencia se ha expedido en el sentido que sí es posible, que procede la repetición de los tributos cancelados por compensación, pues ella tiene los mismos efectos que el pago en cuanto a la existencia de obligación, y entonces por esa razón también es posible la repetición. Otro de los problemas que se nos plantea en la práctica es el pago indebido, la repetición de tributos, pero cuando el tributo fue ingresado por planes de facilidades. Cuando fue ingresado por el sistema de facilidades, hay un hecho que tenemos que observar nosotros, que si esa norma legal por la cual estableció esa moratoria y ese plan de pagos tenía un requisito, y ese requisito es el de allanamiento y renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición, como condición de acogimiento a ese régimen, en este caso se cierra toda la discusión posterior y no cabería ningún caso de repetición. Un ejemplo de esto es Horacio Buchard del Tribunal Fiscal del año 1989. El caso Peñaflor, 1990, donde se concluye que no es posible repetir un gravamen ingresado dentro del régimen de facilidades de pago, salvo que el error o el exceso se refiriese a importes pagados dentro del mismo sistema, posición que después la jurisprudencia la fue consolidando en una serie de fallos tal cual mencionamos. En definitiva, como ha dicho la Corte, el sometimiento voluntario al cumplimiento de requisitos exigidos obsta a su impugnación posterior. En cambio, como ha señalado la Cámara en el caso Cubero, es procedente la acción de repetición si la regulación legal no establecía que la adhesión implicara la renuncia a cuestionar el pago. Acá en todos los casos que tenemos memoria de las moratorias, normalmente este requisito exige respecto de los casos en conflicto, en controversia. Pero si la posición fuera una regularización espontánea del contribuyente, ese requisito no existía y por lo tanto tampoco se da todo lo que estamos señalando en este punto. Otro tema vinculado a las exigencias para la procedencia de la acción es el reclamo administrativo previo. Para iniciar una acción de repetición, ¿necesariamente necesitamos del reclamo administrativo previo? Bueno, con la Corte, en el caso Gasparri, decimos que el reclamo administrativo previo constituye un requisito para la repetición, pero solo para los supuestos de pagos espontáneos. O sea, acá viene el problema. Tenemos que determinar si ese pago ha sido espontáneo o ha sido a requerimiento. La misma jurisprudencia ha dicho que si bien el reclamo previo no se encuentra sujeto a formalidades sacramentales, debe ser interpuesto en forma explícita y fehaciente, pues constituye un requisito ineludible para obtener la devolución de lo pagado espontáneamente. Y por lo tanto no puede concederse el carácter de tal reclamo a una mera propuesta o a una reserva para iniciar acciones futuras, porque el reclamo debe efectuarse por escrito y debe encontrarse fundado. El reclamo administrativo entonces se encamina y tiene como objetivo que la AFIP
examine el caso y resuelva sobre la procedencia y legitimidad de la petición. En el caso del pago a requerimiento, tal cual ha dicho la jurisprudencia, estamos ante pagos a requerimiento cuando los mismos resultan en el cumplimiento de una determinación de oficio, ya sea cierta o presuntiva, y aquí se incluyeron en esta categoría las liquidaciones de anticipos e intereses que son llevadas a cargo por el organismo recaudador. Pero fíjense que es importante, no son pagos a requerimiento aquellos que, si bien son efectuados en cumplimiento de la intimación administrativa, tienen origen en la autodeterminación del contribuyente. Esto sería el caso que el contribuyente presenta la declaración jurada, determina el impuesto, no lo ingresa, y con posterioridad recibe una intimación de la administración tributaria. Como consecuencia de eso lo ingresa y después inicia o decide iniciar la acción de repetición. A pesar que hay una intimación administrativa, no es un pago a requerimiento. ¿Por qué? Porque el origen de esa intimación está basada en la autodeterminación del propio contribuyente. En el caso de un pago que se considera un pago de carácter espontáneo, cuando es realizado en cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de ejecución fiscal proveniente de la deuda liquidada por el propio contribuyente. O sea que acá tenemos alternativas para determinar en cada caso si estamos ante un pago a requerimiento o no. La jurisprudencia también ha dicho que constituyen pagos espontáneos los realizados por el contribuyente, conformando el criterio fiscal con la vista de las actuaciones administrativas, pues respecto del contribuyente tendrá los efectos de una declaración jurada. En los casos Costa Córdoba y otros se ha dicho que los pagos efectuados durante una fiscalización en que los contribuyentes aceptan el ajuste del inspector, rectifica su declaración jurada, tiene carácter espontáneo, a pesar de la intervención del organismo fiscal. ¿Por qué? Porque no fueron realizados en cumplimiento de una determinación de oficio. Y en el caso que el tributo sea ingresado por retención en la fuente, esto equivale a un pago espontáneo. Obviamente el pago espontáneo son los que no corresponden a los pagos a requerimiento, o sea, sin que medie una determinación de oficio cierta o presuntiva. Hay un aspecto que es interesante señalarlo, basado en la jurisprudencia Fenocchio, que dice que la reclamación previa exigida por el artículo 81 de la Ley de Procedimiento Tributario en los supuestos de pagos espontáneos será dispensable. ¿Por qué razón? Por configurar un ritualismo estéril en todos los casos en la que pretensión del reintegro encierre la necesidad de una declaración que exceda las atribuciones del órgano llamado a pronunciarse. Estos serían los casos de cuestionamiento de la validez constitucional. Obviamente, siendo un pago espontáneo, no se requiere la decisión de la FIP, justamente porque el único elemento que se está discutiendo es la validez constitucional. También acá traemos un antecedente donde se transforma el recurso de apelación de una determinación impositiva en una demanda de repetición en el Tribunal Fiscal, porque dentro del mismo proceso el contribuyente que había iniciado como una acción de apelación termina pagando y después pasa a ser una acción de repetición, lo cual también se vincula con el amparo por mora, tal cual estamos señalando en estos antecedentes. El tema de la repetición también tiene el problema de los intereses de repetición y desde cuándo estos intereses se inician.
Ha dicho la Corte, en el caso de establecimientos textil Suiza Industrial, que la acción de repetición del tributo y sus accesorios devengan intereses. Esto es por aplicación del artículo 179 de la Ley de Procedimiento Tributario, incluso cuando no hayan sido peticionados en forma expresa, y que el cómputo de esos intereses se inicia desde la interposición del recurso o la demanda ante el Tribunal Fiscal, salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los intereses correrán desde la fecha del reclamo. La jurisprudencia, entre otros, en el caso ESO, ha rechazado la pretensión orientada a que los intereses sean calculados desde el momento del pago. Es decir, se debe constituir en mora el fisco y a partir de ese momento entonces van a jugar los intereses. Esa es la discusión respecto del momento a partir del cual comienza a devengarse los intereses. Un tema distinto es la tasa de interés. También este tema se ha discutido muchísimo respecto a la tasa de interés. ¿Y esto por qué? Porque el artículo 179 de la ley 11.683 no contiene una previsión expresa, específica sobre la tasa de interés. Y entonces esto comenzaba con una resolución del año 2004 del Ministerio de Economía que establecía que en los casos de reintegro, devolución, compensación, la tasa era del 0,5% mensual, lo que equivale al 6% anual. Esta posición fue convalidada por la Corte en diversas actuaciones. Pero también la Corte, esto vamos a verlo seguidamente, pero también la Corte es importante señalar que convalida la asimetría entre el fisco deudor y fisco acreedor. En el hecho que el fisco cobra un interés resarcitorio mensual muy superior a la tasa de interés aplicable en los casos de repetición. En el caso Horacio Arcana del año 1986, ratificado después en Neumáticos Goodyear, la Corte llega a esta posición. El Tribunal Fiscal de inicio sostuvo que correspondía aplicar los intereses resarcitorios a los casos del artículo 179, para lo cual dictó el recordado caso Rader, Radiodifusora de Rosario, del plenario del año 1983. Pero luego del fallo Arcana, el Tribunal Fiscal concluyó que la tasa de interés era del 6% anual sobre los montos actualizados y la mayor tasa vigente del Banco de Nación Argentina sobre los montos no actualizados. Y esto fue en otro plenario. Esto fue el plenario Electricidad de Emisiones del año 1996. Luego, el Tribunal Fiscal fija la doctrina actual en el sentido que los intereses deben ser calculados desde la interposición del recurso administrativo hasta la fecha de efectivo pago, pero la tasa promedio del Banco Central. Y esto es el tercer plenario Dálmine Siderca del año 1993. Ante eso, la Cámara, o sea, la alzada, no convalidó el criterio de dicho plenario, es más, dijo que eran aplicables las tasas de interés de la resolución 304 del 2004, o sea, avaló en definitiva la tasa del 6% anual, pero cuando no superen el prisma de razonabilidad. Y entonces aparece la jurisprudencia que termina sosteniendo que esa exigua tasa del 6% anual transgrede el derecho de propiedad, entre otras cosas en el dictamen de la Procuradora General de la Nación en el año 2018. En todos estos casos, la Corte no se expide sustancialmente acerca del agravio constitucional que implica la regulación de un interés irrazonable, aluvia, pero ha dejado firme diversos pronunciamientos de la Cámara que habían estimado que la tasa
del 6% anual no superaría el cotejo o razonabilidad, pero lo hizo la Corte por aplicación de la plancha del artículo 280 del Código Procesal. Como sabemos, con posterioridad, a través de la resolución del Ministerio de Economía 598 del 2019, se estableció la tasa de interés, será la efectiva mensual de la tasa promedio del Banco Central, norma que estamos en la actualidad. Otro tema que se nos plantea en la práctica: la potestad de verificación fiscal de impuestos prescriptos. ¿Es posible que la FIP pueda fiscalizar impuestos prescriptos? La respuesta a este tema lo tenemos en la propia ley, en la ley 11.683, en el artículo 81, cuarto párrafo, donde nos dice que la reclamación del contribuyente por la repetición de tributos habilita al Fisco Nacional, cuando estuvieran prescritas las acciones y poderes fiscales, para verificar la materia imponible por el periodo sobre el cual versa la acción del contribuyente y, dado el caso, para determinar y exigir el tributo que resulte adeudarse, pero hasta un límite, hasta compensar el importe por el cual prospere el recurso. Es decir, acá busca parear las facultades del contribuyente en la repetición y las facultades del fisco para la determinación. Esta norma tiene aplicación en forma independiente para cada uno de los tributos. Tampoco tenemos que olvidar que tenemos el principio de las correcciones simétricas, también el artículo 81 en el penúltimo párrafo, cuando se da una situación especial, o sea, cuando a raíz de una verificación fiscal en la cual se modifique cualquier apreciación sobre un concepto o hecho imponible, determinando impuesto a favor del fisco, se compruebe que la aplicación rectificada ha dado origen a pagos improcedentes. Aquí juega entonces montos reclamados por el fisco, montos a favor del contribuyente, y para evitar los problemas procesales que implicarían una acción de repetición, la ley obliga al fisco, no es una opción, obliga a realizar la compensación correspondiente. Una norma realmente muy importante que tenemos que también visualizar. En materia de prescripción, y siempre vinculado al tema de la repetición, sabemos que es de 5 años, o sea, es el mismo plazo de petición que es el que se requiere para la administración tributaria, y el término se va a contar para el conteo de los plazos de repetición a partir del 1 de enero del año siguiente a la fecha en que sea procedente justamente dicho reintegro. En el caso de devolución de tributos, esta figura que ya dijimos de la distinción con la repetición, artículo 29, corresponde ante la existencia de fondos a favor del contribuyente, que en estos casos provienen de pagos o ingresos realizados en exceso. Dice la ley, deberá realizarse en forma simple y rápido. Y la reglamentación de la resolución 2224 nos dice que esos saldos acreedores pueden ser provenientes de las diversas situaciones que estamos hablando. Si hay una demora en la tramitación de esta devolución, cosa que normalmente ocurre, nos queda el amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, cuando nosotros hablamos, y acá tenemos ya la parte práctica de cómo jugaría la repetición en uno y en otro caso. La repetición por pago espontáneo, cómo serían las alternativas de la misma. Hasta aquí llegamos entonces con estos temas de acción de repetición y devolución. Acá termina nuestra última presentación de la obra colectiva, la ley 11.683, la de procedimiento tributario comentado, que recurrimos a ustedes
para su lectura, para su análisis y en su caso para su crítica. Muchas gracias, Editorial La Ley, muchas gracias, Thomson Reuters, por esta oportunidad que se nos da de relacionarnos, de contactarnos por nuestros suscriptores.